Centros integrales para el desarrollo de las personas adultas mayores. Son espacios de participación para las personas mayores donde se realizan actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas que permitan mejorar su calidad de vida de una forma solidaria y organizada a partir de sus necesidades. Se trabaja desde una visión biopsicosocial para que las personas adultas mayores permanezcan integradas a la sociedad. Se ubican en lugares que se habilitan para comodidad de la persona mayor. Cada centro cuenta con una profesional de servicios para adultos mayores. Doctor La Vista, número 181, Colonia Doctores. Ya estamos aquí de vuelta y nosotros platicando y platicando y platicando durante el corte. Pero bueno, seguimos con esta plática con Viviana Basanta, que nos hace el favor de acompañarnos aquí en esta. ¿Esta es otra escuela o esta es la academia? Esta es la Escuela de Ballet Folclórico de México, donde hay clases regularmente todo el año, tanto de danza tradicional como ballet clásico, como algunas disciplinas tipo contemporáneas, jazz. Aparte tengo una compañía de danza contemporánea que ensaya aquí, que se llama México en Movimiento, y ensaya aquí la compañía. En la mañana ensaya la primera compañía y en la tarde ensaya la compañía residente. Entonces todo el día hay clases, hay diplomados de danza tradicional mexicana. Hay ¿Y para esas clases tiene uno que pertenecer al ballet o se puede inscribir para...? Se inscriben alumnos desde niñas, están... Ajá. Sí, y pueden empezar, digamos. Pueden empezar, sí. Y el ballet, tú digamos que tú haces las audiciones, Sí, ¿cómo funciona la compañía tiene un grupo que se llama Grupo Experimental, que más que nada es un grupo para preparar a los suplentes. Entonces, más o menos recibimos cierto rango de gente en ese grupo. Y ya cuando se saben algunas cosas del repertorio, yo las veo y ya veo quiénes tienen posibilidades. Hay gente que la trato de meter antes, otras después. Y luego la escuela, a veces lo que hago es recorrer los salones y ver quién ya va avanzando y quién tiene posibilidades de entrar a la compañía, porque también la misma escuela ha dado bailarines a la compañía. Ese es como el premio mayor, ¿no? Finalmente entrar a la compañía y poder estar... Sí, es que bailar en Bellas Artes sí es el premio mayor. Estábamos justo hablando de Bellas Artes. Sí. ¿Creciste de alguna manera ahí? ¿Era tu patio, no, trasero? Ay, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque no, o sea, deben ser contadas con una mano y a lo mucho con un poco de la otra. Sí. La gente que ha podido decir eso. Sí, yo creo que muy poca gente ha podido decir que ahí creció, ahí vivió, ahí jugó, ahí dio lata, ahí corrí, ahí bailé 22 años con mi mamá. Entonces, bailé 22 años en Bellas Artes. Entonces, eso es un proceso muy extraño, desde empezar desde niña, ver un espacio cuando así eres grande, niña, que es majestuoso. y que poco a poco vas alcanzando el nivel para poder bailar, y luego vas creciendo y ya los ves jóvenes a todos y ahora tienes que dirigirlos y enseñarles. Entonces es un proceso extraño ¿no? De estar en un mismo espacio y verlo desde diferentes ángulos y desde diferentes edades y desde diferentes preparaciones propias. Fuera de este periodo de rebeldía, ¿siempre supiste que ibas a ser bailarina? Pues siempre supe que me gustaba. Me gustaba. Yo cuando llegaba con Nelly Javi le decía, es que me fascina estar aquí. Me fascinaban las clases de Nelly. Luego con mi mamá le decía, no, se me hace que contigo no, porque eso de que seas mi mamá y mi directora no me hace muy feliz. Pero tuvo que ser, ¿no? En algún momento. Sí. ¿Y cómo fue? Y lo que pasa es que aparte el proceso, no, porque me empezó a presionar así, porque yo decía, no, todavía no, déjeme acabar la carrera. No, todavía no, déjeme hacer. Pero ella empezó así como, no, ya estás lista, ya tienes que empezar. Entonces mi primer trabajo fue remontar ballets fuera de repertorio, aparte de empezar a bailar. Y así fue todo un proceso. Ya después, cuando ella ya no podía hacer coreografías, entonces me buscaba para a las 7 de la mañana, ven, porque este paso que se me ocurrió necesito que me lo hagas para que me ayudes. Entonces también tenía una gran confianza en ti. Sí. O sea, te confiaba mucho sí, y me te puso a admiraba tomar también. clases de
todo. Yo creo que no la libré de nada. Pero ahora supongo que viéndolo en retrospectiva se lo agradeces Ay, muchísimo. sí, claro. No es lo mismo dirigir algo con conocimiento que sin conocimiento. Hasta tomar una clase, realmente una clase la puedes disfrutar. Y te beneficia. Te beneficia físicamente, mental, emocional. Sueltas como mucha adrenalina que funciona para tu energía cotidiana, ¿no? Ajá. Pues eso es un poco de lo que intentamos hacer y de que se contagien ustedes con esta maravilla y que además pues salgan y que se atrevan a tomar una clase y estar en contacto con su cuerpo y que aprendan esto que hablábamos también muy al principio quizá, que es el conocimiento de tu espacio y de cómo te mueves en él, ¿no? Sí, yo creo que la danza tiene grandes beneficios, aunque sea tan efímera, ¿no? Aunque sea, la bailas ahorita y al rato no, Ajá. yo creo que te da una gran posibilidad de disfrutar la vida. De verse de otra manera también y de empezar a Sí, estar en contacto como con tu centro un poco. ¿Cómo te ves en este momento y cómo te ves en unos años? Que toda la vida quieres seguir, o sea, así como te decía yo desde chiquita, cuando estabas en los pasillos, en los camerinos del Palacio de Bellas Artes, si ya vislumbrabas lo que iba a ser tu camino, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo, para dónde va? ¿Qué te motiva todas las mañanas a seguir inventando y a seguir quizá viajando como hacia tu mamá y descubriendo de todas las posibilidades que hay para inyectarle a cada uno de los bailes? Pues mira, yo me veo en el mismo camino. Realmente me gusta enseñar, me gusta ser maestra, me gusta dirigir, me gusta seguir aprendiendo porque creo que es tan vasto el conocimiento desde todos los ángulos, desde el ángulo de México como tal, como su historia, su cultura, sus tradiciones, su vivencia, su comida, es algo que realmente creo que es interminable. Y por otro lado, el movimiento en sí mismo y el mismo proceso que ahora vienen cambiando la contemporaneidad y dando distintos movimientos y distintas dinámicas, aunque de repente se pierden un poco en esa cuestión un poco profunda, y aunque a veces se vuelve como un poco caótica, ¿no? El reto del cuerpo, el reto del movimiento de los jóvenes que ahora buscan como espacios distintos, saben qué inventar qué y más qué crear otra cosa y qué hay. más. Yo creo que ese aprendizaje sí me es muy llamativo y el proceso creativo que poco a poco irlo llevando por distintos rumbos donde también tú no puedes crear lo que no eres, entonces el conocimiento tiene que llevarte a poder crear. Tu propio estudio de toda una vida te va llevando a crear. Pues es increíble ver cómo has logrado y cómo has mantenido este maravilloso ballet, esta escuela, y además que tengas otra, que empiezas con niños tan chiquitos, pero mantenerlo, porque es muy difícil. Yo siempre, muchos generalmente no pueden decir, ay, pues es que es la hija de Amalia Hernández. No saben es el peso que es, ¿no? O sea, la responsabilidad y el gran peso de decir, voy a poder, no voy a poder, ¿cómo le hago para seguirlo manteniendo en el lugar en el que está, ¿no? En esa categoría que todo mundo reconoce del ballet folclórico de Amalia Hernández. Sí. Pues sí, mantener la calidad es parte fundamental de los retos cotidianos. ¿Y eso te motiva? Sí. Para seguir y para seguir y para seguir. Sí. Me motiva y me motiva también ir inyectándoles algo más, ¿no? Que no sientan que todos los días hacen lo mismo, sino cómo llevarlos a otro nivel del proceso artístico, ¿no? Ya que rebasen esa parte de ser ejecutantes, sino van a que vayan también al proceso creativo. ¿Lo permites en alguno de tus bailarines? En algunos, en los contemporáneos más. Les doy como mucho más cabida a que entren en el proceso. ¿Qué es esto? Ya para terminar, ¿qué es esto de la parte, digamos, folclórica? El significado de la palabra folclórica, que sea representativo de un país y de alguna manera, con lo vasto que hablábamos de lo que es México, pues tratar de que si el ballet folclórico va a China, la gente finalmente eso es lo que va a ver de México. Así es.
Pues sí, el folclore es la ciencia que estudia costumbres y tradiciones de un pueblo y tiene que tener más de 50 años para que se pueda autollamar folclore o tradición. Entonces, pues es todo un reto conservar esa parte, porque aparte el ballet ya tiene más de esos 50 años, ya tiene su propio proceso creativo, ¿no? Entonces, pues es esa parte fundamental de lo que es la esencia de México, ¿no? Y que yo siempre he dicho que mi mamá hizo un homenaje a México, porque en muchos momentos entró su propio proceso creativo, no nada más lo que aprendía en las distintas regiones de México. Pues bueno, es un gusto enorme. No, hombre, gracias. Y en nombre de todo México, agradecerte que sigan representándonos de esta manera tan digna, tan maravillosa, porque sé que constantemente reciben premios y los aplausos no cesan y la gente sé que viene a México y aunque dice, ya he visto el ballet muchas veces, cuando vienen de fuera es una obligación, es como ir a visitar el Zócalo, como ir a comer a algún restaurante favorito, tengo que volver a ir a ver al ballet. Entonces, pues te agradezco mucho y pues también, muchísimas gracias. además que sigas con este semillero, con esta gran creación de niños chiquitos que sí. finalmente pues van creciendo y se van enamorando de esta profesión que es de mucha entrega y que es de mucha disciplina, como hablábamos, y esta disciplina, independientemente o no de que la vayan a llevar en sus vidas como profesionales de la danza, híjole, ayuda muchísimo. Y ojalá hubiera tenido también una disciplina así ayuda mucho para hacer trabajos, para hacer tareas, para comprometerse con un proyecto. Así es, te da concentración, te da muchísimas cosas, a conocer tu lado derecho, tu lado izquierdo, tu cerebro de todos lados, ¿no? Tienes que saber contar 2 y 3 con un brazo, con una pierna, entonces es un movimiento interno muy profundo. Es un ejercitarse de la mente y del cuerpo que podemos hacer todos, no importa la edad. Hay diferentes niveles y bueno, finalmente cuando de chiquitos entramos y nos hacen el favor nuestras madres, nuestros padres, de meternos ahí, que pensamos que es a la fuerza, nos están haciendo un favor. Pero hoy, como les digo, salgan, prueben, vayan a una clase, descubran qué es esto de contar con las manos y con los pies y dar de vueltas y seguro que se van a divertir. Muchísimas gracias, Viviana Basanta, y muchas felicidades por todo. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.